Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Es una bendición poder estar en esta mañana aquí delante de ustedes una vez más para compartir un devocional más de la palabra de Dios. Y bueno, habiendo dicho esto, hermanos, les quiero animar a mantener una vida de oración, una vida de lectura bíblica, una vida de comunión con su iglesia local. Si el Señor le ha permitido a usted tener las puertas de su iglesia abierta, no menosprecie eso, valórelo y vuelva en el nombre de Cristo a su iglesia local. Quiero continuar con Lucas capítulo 2 en el versículo 49, pero quiero tomar en cuenta el versículo 48. Y dice aquí que cuando le vieron se maravillaron. Y díjole su madre, le dijo, hijo, perdón, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Quiero que piensen, por favor, en cómo el Señor Jesús utiliza estas palabras para decir, en los negocios de mi padre me conviene estar. Yo quiero que continuemos el día de hoy con esta declaración. Los negocios del Padre. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice este tiempo de meditación en este devocional y ayúdanos, Señor, a desarrollar una vida práctica, caminando contigo, Señor, haciendo lo que realmente vale en la vida cristiana, en Cristo Jesús. Amén. El día de ayer yo comencé un estudio de esta declaración cuando dice el Señor Jesús, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Yo creo que lo más importante en la vida de un cristiano después de que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal es encontrar la voluntad de Dios para su vida. Yo he visto a tantos creyentes luchando con encontrar la voluntad del Señor en sus vidas, cuando en realidad la voluntad del Señor para el cristiano no es difícil. Yo estoy convencido que la voluntad del Señor es agradable, es perfecta, es desarrollable en la vida de nosotros como cristianos. Y el problema es por qué tantos creyentes no tienen el discernimiento para poder desarrollar la voluntad del Señor en sus vidas, es porque no están dispuestos a hacer alguna serie de sacrificios que les lleven a encontrar y vivir la voluntad del Señor en sus vidas. Y por eso creo que es importante para nosotros como cristianos que encontremos en esta verdad que quiero compartir para el día de hoy, hermanos. ¿Por qué debemos estar envueltos en los negocios de nuestro Padre? Al leer esta porción de la Biblia, yo les decía en el devocional pasado, y quiero recalcarlo durante estos próximos días que voy a estar hablando de esta miniserie en estos devocionales, creo, hermanos, que desde temprana edad al Señor Jesucristo se le revela o se le demuestra a nosotros su identidad y su misión sobre la tierra. Y por eso le dijo estas palabras a María. Dice la Biblia que le dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? El Señor Jesús entendía su misión, pero también tenía su propia identidad en cuanto a la voluntad del Señor. Y por eso creo que toda persona que ha creído en Jesucristo como su Salvador personal debe de encontrar su identidad de lo que es en Cristo y también su misión sobre la tierra mientras el Señor le permita vivir de este lado del cielo. Yo he visto con mucha tragedia y dolor pensar en tantos cristianos que tienen tantos años en la vida cristiana y nunca encuentran su identidad de lo que son en Cristo y no entienden su misión como creyentes. Están ausentes de la voluntad del Señor para sus vidas. Y por eso yo les decía a ustedes el día de ayer, ¿verdad?, que mientras meditamos en esta serie de declaraciones, hermanos, donde Jesús le hace una pregunta a María, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Yo he visto con mucho dolor a muchos cristianos tratar con desdén y con descuido los negocios del Padre, la voluntad del Señor para sus vidas, porque no conocen su identidad y no conocen su misión. Yo les decía a ustedes que al compartir algunas de las verdades bíblicas en cuanto a los negocios de nuestro Padre, si hay algo que nos roba el sentir de vivir la voluntad del Señor para nosotros como cristianos, es el afán, la glotonería y la embriaguez en nuestra vida. Yo les decía a ustedes que los cuidados de esta vida, no solamente los cuidados de esta vida, pero también los excesos de querer satisfacernos y vivir para nosotros mismos,
tratando de volvernos creyentes ególatras y pensando nada más en nuestras propias necesidades, nos roban el sentir de vivir por el Señor en nuestra vida como cristianos. Porque la sociedad nos está diciendo: satisfácete, llénate de ti mismo, súplete tus propias necesidades, pensando en términos de moral, en términos de materiales. Por eso se utiliza la palabra como bienes de esta vida, embriaguez y glotonería. Pero creo que cuando pensamos en los negocios del Padre, por eso Jesús dice, observa, en Lucas 22, 34, si no me equivoco, ¿verdad, hermanos? Cuando se nos dice en estas declaraciones aquí en Lucas 21, 34, perdón, mirad bien, nos está diciendo, observa, pon atención sobre las cosas que te pueden robar el sentir de vivir en el centro de la voluntad del Señor para tu vida como hijo de Dios. Y por eso en este devocional yo quiero ir a la segunda parte de por qué es importante estar en los negocios de nuestro Padre. Quiero que piensen en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 10 y versículo 11, en estas palabras. Miren lo que dice allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 y 11. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, lo que hubiera hecho, ora sea bueno o malo. Y luego dice el versículo 11 esto: estando pues poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios somos manifiestos, dice. Y luego dice, espero que también vuestras conciencias, dice, somos manifiestos. Si vamos a ocuparnos en los negocios del Padre, hermanos, y hay algo que creo que nos debería de ocupar en nuestra vida, es ocuparnos en nuestra vida con la conciencia de que un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Conciencia, hermanos, es una composición de dos términos y es con conocimiento. Dado a que tenemos el conocimiento, hermanos, del Señor, que hemos probado la salvación, que hemos experimentado la salvación por gracia, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, hay muchos cristianos que se vuelven descuidados en cuanto a los negocios del Padre, porque viven sin la conciencia de que un día iremos ante el tribunal de Cristo Jesús. Yo no tengo ninguna duda con respecto a mi futuro eterno. Sé que soy salvo por la fe. Sé que está asegurada mi alma porque la Biblia lo promete y que mi salvación es imperdible, como dice Juan 1:12, Juan 3:36, Juan 5:24, Juan 3:16 y 17 y 18, Juan 6:47, y podría estar citando pasaje tras pasaje tras pasaje que nos hablan de la seguridad del creyente que se obtiene cuando recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Pero creo que, aunque no vivimos con temor de que perdemos la salvación, porque no se puede perder algo que se compró con sangre inmaculada, que fue la sangre de Cristo, sí creo que todo cristiano debería de ser consciente de que un día, al cerrar sus ojos de este lado del cielo, va a tener que presentarse cara a cara ante el Señor. Por eso creo que el problema que como hijos de Dios enfrentamos y tenemos en nuestra vida como creyentes es que no vivimos conscientes de que un día ya no estaremos más aquí. Al dar el último suspiro, hermanos, en esta vida, en ese capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice, hermanos, que dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, dice, no por vista, mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presente al Señor. Y Pablo dice, por tanto, dice, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. Un día vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dejar de respirar, ya no va a haber más hálito de vida en nuestro cuerpo. Y creo que no podemos olvidar que ausente en cuerpo, presente al Señor. Y por eso creo que al estar presente cara a cara con mi Salvador, hermanos, nos debería de llevar a nosotros como cristianos a vivir nuestra vida espiritual en perspectiva de que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo.
para recibir lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, dice la Biblia, sea bueno o sea malo. La pregunta que yo creo que todo creyente debe de hacerse en este día es, si usted tiene que dejar como creyente esta vida de una forma abrupta o inmediata o repentina, ¿qué va a presentar usted ante su Salvador? Los negocios del Padre, hermanos, involucran que el creyente desarrolle y realice la voluntad del Señor para su vida. No puede ser un descuidado usted respecto a esto. Dado que usted fue salvo, dado que usted confió en Jesucristo, y asumo que los que están escuchando este devocional han creído en Jesucristo como su Salvador personal, porque si no lo ha hecho, recuerda, lo dice la Biblia en Juan 3:36, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo, dice la Biblia, que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Para la persona perdida que muere sin Cristo, va a la eternidad en el lago de fuego, en el infierno. Pero usted y yo, hermanos, tenemos que estar conscientes de que vamos a ir un día a vernos cara a cara con nuestro Señor. Y la pregunta en esta devocional que deberíamos de responder es: ¿cómo llegaremos? ¿Qué le daremos al Señor? ¿Qué le presentaré? ¿Qué cosas producí yo en mi vida, dado que me veré cara a cara con mi Salvador el día que yo parta de esta vida? No lo olvide, hermanos. Será cara a cara que un día usted y yo estaremos ante Él. La pregunta es: ¿está usted ocupado en los negocios de su Padre? ¿Está usted realizando algo por y para cumplir la voluntad del Señor para su vida? Yo le quiero preguntar a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted condujo a alguien a los pies de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted ganó un alma? ¿Cuándo fue la última vez que usted invirtió en la obra misionera, en el alcance de los perdidos, que es la tarea más importante de la obra de la iglesia, dando a la promesa de fe para que un misionero le represente en los lugares donde usted como ser humano no puede ir? Pero pregúntese, por favor, ¿cuándo fue la última vez que usted llevó una alma a los pies de Cristo y con seriedad usted era consciente de que sus recursos económicos representados en la obra misionera le pusieron en el punto de saber que usted, al igual que su servidor, estamos invirtiendo en el alcance de los perdidos, en donde yo, como cristiano, no puedo llegar? Por eso, yo creo que el ganar almas, el dar a la obra misionera, invertir en la promesa de fe, es vital. Pero no solamente eso, ¿qué tal con el uso de sus dones, de sus talentos? Dios le entregó a usted y al igual que a mí, talentos y dones desde el día en que el Señor Jesucristo nos salvó con un propósito, y este es el propósito para la edificación del cuerpo de Cristo. No lo olvide, querido hermano, que un día usted y yo vamos a estar cara a cara ante el Señor. Y creo que la primera cosa que ocurrirá cuando venga el arrebatamiento del creyente y de la iglesia, cuando Cristo regrese por nosotros, hermanos, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a estar en ese bema, en ese lugar de la premiación, hermanos. Y esos dones que Dios le ha dado a usted, querido hermano, no puede menospreciarlos ni tratarlos con desdén y con desinterés, sino que por el contrario debería de estar involucrado en los negocios de su Padre, porque ese es el deseo del Señor. El deseo del Señor es que el cristiano viva en perspectiva de la voluntad del Señor en su vida, desarrollando y cumpliendo la voluntad del Señor en su vida, reconociendo que un día va a estar cara a cara ante su Salvador. Por eso dice 2 Corintios 5:10, que es menester que todos nosotros, mire, parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, dice, ahora sea bueno o malo. ¿Qué va a presentarle usted a su Salvador? ¿Qué cuentas usted le va a dar al Señor cuando usted esté cara a cara con el Señor Jesucristo? Vamos a comparecer. Vamos a dar cuentas. Y aunque no es un lugar para condenación, sino para premiación, yo no quiero llegar con las manos vacías. Yo quiero que el día que venga a seguir encontrándome en los negocios de mi Padre,
me encuentre cumpliendo y realizando la voluntad del Señor para mi vida, al igual que usted. ¿Por qué deberíamos de estar involucrados en los negocios del Padre? Dijimos, porque nos roban el sentir, el afán, la glotonería y la borrachera, ¿verdad? O embriaguez. Pero también, hermanos, si hay algo que nos debería de poner en perspectiva es que vamos a estar cara a cara un día ante nuestro Salvador. Mediten este día, por favor. Va a estar cara a cara ante su Salvador, dando cuenta por lo que hizo mientras estaba en este cuerpo, sea bueno, sea malo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Bendice tu palabra. Bendice estos devocionales de tal forma que muevan a tu pueblo a realizar la voluntad del Señor. Bendice este tiempo, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan un precioso día.